Dicen que en Sleepy Hollow la noche guarda secretos que nadie se atreve a susurrar. Una sombra cabalga entre los árboles, sin rostro, sin alma. Un jinete sin cabeza que reclama lo que alguna vez le fue arrebatado. Y esta noche, uno de nosotros escuchará sus cascos. Uno de nosotros verá la llama azul que devora la oscuridad. Uno de nosotros podría no volver. ¿Te atreves a descubrir la historia de aquel que ni la muerte pudo detener? El jinete sin cabeza. El susurro del bosque maldito. La niebla caía como un velo sobre el pequeño pueblo de Sleepy Hollow, ocultando los caminos y distorsionando los sonidos. El viento se colaba entre las ramas secas del bosque, produciendo un silbido que semejaba un lamento. Nadie se atrevía a cruzar el viejo puente después del anochecer. Nadie, excepto Jonathan Crane, el joven aprendiz de herrero que no creía en leyendas. Cuentos para asustar a los niños, murmuró mientras sujetaba su linterna. El fuego tembloroso iluminaba el camino cubierto de hojas, y los cascos de su caballo resonaban huecos, como si cada paso despertara ecos antiguos. Jonathan recordaba las palabras del anciano Van Ripper: si alguna vez escuchas el galope de un caballo sin jinete, no mires atrás, hijo, porque si lo haces, será lo último que veas. Sonrió con incredulidad, intentando ignorar el escalofrío que le subía por la espalda. Pero entonces, un sonido rompió el silencio. Toc, toc, toc. No era su caballo, era otro, más pesado, más rítmico. El bosque se volvió opresivo. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor. Las sombras danzaban con formas humanas, y el aire se volvió helado, como si el invierno hubiera llegado de golpe. Jonathan detuvo su caballo y alzó la linterna. La luz apenas alcanzó a mostrar la figura de un corcel negro al otro lado del camino. Un caballo enorme, cubierto con una armadura oscura, y sobre su lomo un jinete vestido de negro. Pero algo no estaba bien. El jinete no tenía cabeza. Jonathan tragó saliva. La linterna tembló en su mano. El corcel relinchó, lanzando una nube de vapor como humo infernal. El jinete levantó su espada, cuya hoja ardía con un fuego rojizo. Y entonces el silencio se rompió por un grito desgarrador que no venía de boca alguna, sino del mismísimo aire. Jonathan tiró de las riendas. El caballo giró, pero era tarde. El galope del espectro retumbó detrás de él, acercándose a una velocidad imposible. El aprendiz sintió que el viento le cortaba el rostro, la linterna se apagó y el mundo quedó envuelto en oscuridad total. Detrás de él, una voz profunda como salida del abismo susurró: «Devuélveme lo que me fue arrebatado». El corazón de Jonathan se detuvo, porque entendió demasiado tarde que el jinete sin cabeza no buscaba venganza al azar, sino algo que alguien en el pueblo le había robado. Y esa era solo la primera noche. La marca del mal. Al amanecer, el pueblo despertó con el sonido de campanas y murmullos de horror. El caballo de Jonathan había regresado solo, cubierto de barro y con el cuero de la silla rasgado por lo que parecían garras. ¿Y el muchacho?, preguntó el sheriff, un hombre de rostro endurecido por los años. El anciano Van Ripper, que observaba en silencio, bajó la mirada. «No regresará», dijo con voz temblorosa. «El jinete lo ha reclamado». La noticia corrió como fuego entre las casas. Nadie salía al bosque. Las ventanas se cerraban con cruces talladas y las madres rezaban en voz baja para que sus hijos no escucharan los cascos que a veces, al caer la noche, volvían a resonar más allá del río. Esa misma tarde, una joven llamada Katrina Van Tassel, hija del hombre más rico del pueblo, visitó la forja del herrero. El aire olía a hierro y carbón, y el anciano herrero, Thomas Crane, padre de Jonathan,
levantó la vista con los ojos rojos de tanto llorar. «No tenías que venir, niña», dijo sin mirarla. «Debo hacerlo, señor Crane», respondió ella. «Jonathan me habló del jinete antes de irse. Dijo que si algo le pasaba, debía darle esto». Katrina extendió un pequeño medallón de plata con una figura grabada, una calavera rodeada de fuego. El herrero lo tomó entre sus manos y el color desapareció de su rostro. «¿Dónde consiguió esto?», preguntó con un tono que ya no era de dolor, sino de miedo. Dijo que lo halló en el bosque, cerca del viejo molino abandonado. Thomas dio un paso atrás. El medallón comenzó a brillar débilmente, emitiendo un calor extraño, como si una presencia invisible lo observara desde la oscuridad. El anciano Van Ripper, que había entrado en ese momento, murmuró: «Ese sello pertenecía al jinete cuando aún era humano. Fue la marca de su juramento de sangre». Todos se miraron sin comprender. El viento golpeó las ventanas y el fuego del horno titiló como si el aire se hubiera vuelto vivo. Entonces, desde el bosque se escuchó el galope, profundo, constante, cada vez más cerca. El medallón vibró en las manos del herrero y cayó al suelo, partiéndose en dos. De su interior emergió un suspiro helado y una voz apenas audible: «Mi cabeza está cerca». Los ojos de Katrina se llenaron de lágrimas. Tomás corrió hacia la puerta y gritó: «Cierren las ventanas, no dejen entrar el viento. Él puede cruzar con el soplo de los muertos». Pero ya era tarde. La sombra del jinete se proyectó sobre la pared, aunque nadie estaba allí para proyectarla. Solo el sonido del caballo y el susurro del bosque que murmuraba un nombre prohibido: Balthus Van Tassel. El pacto roto. El nombre resonó en la habitación como un trueno: Balthus Van Tassel. Katrina retrocedió un paso. «¿Mi padre?», susurró con incredulidad. El anciano Van Ripper cerró los ojos con pesar. Nadie debía pronunciar ese nombre en presencia del medallón. La sangre siempre reclama lo que se le debe. El herrero se volvió hacia ella con el rostro pálido. «Tu padre fue quien condenó a ese espíritu». El fuego del horno se apagó de golpe. La luz parpadeante de la lámpara reveló en el suelo una sombra alargada, como la de un hombre sin cabeza que parecía moverse sola. Katrina tembló. Van Ripper continuó: «Hace 30 años, antes de que nacieras, el jinete fue un soldado, un mercenario sin bandera, temido por todos. Peleó en guerras lejanas hasta que llegó a Sleepy Hollow buscando paz y oro. Tu padre lo contrató como guardia». Katrina lo miraba sin comprender. «¿Y qué sucedió?». Balthus prometió pagarle con tierras y fortuna, pero cuando el soldado descubrió los secretos de las minas del valle, tu padre lo traicionó. El herrero golpeó la mesa con el puño. Lo acusó de brujería para quedarse con su oro. Le cortaron la cabeza en el claro del molino y enterraron su cuerpo sin nombre. El viento rugió afuera como si el bosque confirmara cada palabra. Van Ripper murmuró: «Desde entonces, su alma cabalga buscando aquello que le fue robado, su cabeza y su justicia». Katrina cubrió su rostro con las manos. «No puede ser. Mi padre no haría eso». «Entonces pregúntale tú misma», dijo el herrero con voz quebrada. «Pero hazlo antes de que caiga la noche». Un fuerte golpe en la puerta los hizo girar. ¡Bam! Luego otro, más violento. El aire se volvió helado y la linterna estalló en 1000 fragmentos. Del otro lado, algo raspaba la madera con fuerza, como una espada. Van Ripper gritó: «No abras, no lo invoques». Pero el sonido se detuvo de repente. Un silencio espeso los envolvió. Solo el corazón de Katrina latía, rápido en el pecho. Entonces, del otro lado de la puerta, una voz profunda, retumbante, sin boca ni garganta,
pronunció un solo nombre: Katrina. Ella soltó un grito ahogado, y el viento, como obedeciendo una orden invisible, abrió la puerta de golpe. Una ráfaga helada apagó toda llama, y frente a ellos solo quedó un camino oscuro que conducía hacia la mansión de los Van Tassel en lo alto de la colina. Porque esa noche, el jinete no buscaba venganza, buscaba su verdugo. La sombra sobre la colina. La mansión de los Van Tassel se alzaba sobre la colina como un guardián silencioso, rodeada por árboles que parecían inclinarse hacia ella. El viento soplaba con furia, arrastrando hojas y polvo, y las ventanas golpeaban como si el mismo bosque quisiera entrar. Dentro, Balthus Van Tassel miraba por el ventanal con el rostro endurecido. A su lado, un reloj marcaba la medianoche. Había escuchado los rumores, las campanas, el caballo sin jinete que cruzaba los campos. Y aunque su corazón lo negaba, sus ojos sabían la verdad. «Ya viene por mí», susurró. Katrina irrumpió en la habitación, empapada por la lluvia y con los ojos encendidos. «Padre, dime la verdad. Tú conoces al jinete». Balthus palideció. «No pronuncies ese nombre aquí. Lo hiciste ejecutar», gritó ella. «Lo condenaste sin razón». El hombre dio un paso atrás, tambaleante, y apoyó una mano en el escritorio. «No entiendes, hija. Él no era un simple soldado. Era un monstruo». «¿Y tú?», replicó ella con lágrimas en los ojos. «¿Qué clase de hombre roba la vida y la honra de otro por miedo?». Balthus la miró con desesperación. No fue miedo, fue supervivencia. Él había hecho un pacto oscuro, prometió su alma por poder y oro, y cuando el diablo vino a cobrar su deuda, quiso arrastrarnos a todos con él. Yo solo lo adelanté a su destino. Katrina retrocedió, horrorizada. ¿Y creíste que eso lo detendría? Un trueno sacudió la casa. Las velas se apagaron. El reloj marcó la medianoche exacta. Desde la distancia, un galope resonó en el valle, lento y constante, acercándose con cada eco. Los criados comenzaron a gritar y los perros huyeron de la entrada. Las puertas se estremecieron, los cuadros cayeron al suelo y el viento entró como un espectro furioso. Balthus tomó una pistola de su escritorio. «No dejaré que entre aquí». Pero la voz del viento respondió: «Ya estoy dentro». De pronto, el fuego de la chimenea se avivó y tomó forma. Entre las llamas se delineó una figura montada sobre un caballo negro, envuelta en humo y sombras. El jinete estaba allí, sin necesidad de tocar la puerta. Su espada ardía con fuego azul. Su cuello vacío emanaba una neblina oscura que serpenteaba por la habitación. Balthus apuntó el arma temblando. «Atrás, yo te envié al infierno y allí pertenecerás». El jinete alzó la espada y en el aire resonó un grito sin voz, un rugido de siglos de odio. Katrina cayó de rodillas, cubriéndose los oídos, mientras el reloj se detenía de golpe. Y en ese instante, una figura apareció detrás del jinete: Jonathan Crane. Su rostro estaba pálido, marcado por la muerte, pero sus ojos ardían con vida. «Padre», susurró, «no todos los muertos descansan en paz». El jinete giró la cabeza inexistente hacia él y el fuego de su espada se volvió más intenso. Balthus, horrorizado, dio un paso atrás y gritó: «¡No puede ser! ¡Tú también!». Pero el resto de sus palabras se perdió en el rugido del viento, cuando la puerta principal estalló en 1000 astillas y la noche entró con toda su furia. El heredero de la maldición. El viento rugía como un animal salvaje dentro de la mansión. Las cortinas se agitaban como fantasmas, los candelabros caían y las llamas del fuego se extendían por las paredes, proyectando sombras que parecían cobrar vida. Balthus Van Tassel retrocedió con el arma en mano, apuntando hacia el espectro. El jinete sin cabeza avanzó, cada paso resonando como un golpe de martillo en el ataúd del destino.
y junto a él, el joven Jonathan Crane, envuelto en un resplandor sobrenatural, caminaba con la mirada vacía. ¡Hijo!, gritó el herrero Thomas, entrando a la sala con Van Ripper detrás. «Jonathan, no lo escuches», pero la voz de su hijo parecía venir desde otro mundo. «Padre», escuché su llamado. «Lo escuché en el bosque, entre los muertos. Él me mostró lo que ustedes ocultaron». El jinete levantó su espada y el fuego azul iluminó el rostro de todos. En la hoja se reflejaba la verdad. Una cadena invisible unía el pecho de Jonathan con el del jinete. Van Ripper murmuró aterrado: «Por todos los cielos, el alma del muchacho está ligada a la del condenado». Katrina dio un paso al frente, lágrimas en los ojos. «Jonathan, por favor, lucha contra él». Jonathan bajó la mirada. «No puedo. Lo que él busca corre por la sangre de esta casa». Balthus lo entendió demasiado tarde. El jinete no había regresado por venganza, sino por su descendencia. Porque hacía 30 años, antes de su ejecución, el jinete había tenido un hijo, abandonado al nacer por miedo a su destino. Un hijo que había crecido sin saber su verdadero origen. Balthus cayó de rodillas. «No, no puede ser». Van Ripper asintió lentamente. «El niño de la viuda Crane, tú lo criaste como aprendiz, pero su padre fue el hombre que mandaste decapitar». Thomas miró a Jonathan con un nudo en la garganta. «Yo traté de protegerte, hijo. Nunca supe si era verdad». El fuego del jinete se intensificó, iluminando los retratos en las paredes. Allí, entre los cuadros antiguos, uno mostraba al soldado sin cabeza antes de morir, con una medalla igual a la que Jonathan había encontrado en el bosque. Katrina cayó de rodillas junto a él, tomada por el miedo y la compasión. Entonces, el jinete busca reunirse con su sangre. El herrero gritó: «Si se unen, el mal renacerá con forma humana». El jinete giró su espada. La hoja ardía como si fuera forjada en el infierno. Jonathan, con voz temblorosa, murmuró: «Tal vez no vino a tomarme, tal vez vino a liberarse». El viento estalló, lanzando a todos al suelo. Balthus fue arrastrado contra la pared. El jinete extendió su mano espectral hacia Jonathan. Una energía oscura los envolvió a ambos. Katrina gritó su nombre, pero su voz se perdió entre el rugido del fuego. El suelo se partió, las luces se apagaron y el aire se llenó de polvo y ceniza. Cuando el humo se disipó, el jinete y Jonathan habían desaparecido. Solo quedó el eco de cascos lejanos alejándose hacia el bosque, y sobre el suelo un rastro de fuego azul formaba una palabra escrita con ceniza. Aún no termina. El bosque de las almas perdidas. La noche estaba viva, el bosque respiraba, una neblina espesa cubría el camino y el aire olía a tierra húmeda y ceniza. Katrina, Thomas y Van Ripper avanzaban entre los árboles, siguiendo el rastro de fuego azul que serpenteaba sobre las hojas. A lo lejos, el sonido de los cascos resonaba como un latido constante. «No debemos seguirlo», advirtió Van Ripper, mirando a su alrededor con el crucifijo en alto. «Ese sendero no conduce a los vivos». Katrina, decidida, apretó la medalla rota que llevaba colgada al cuello. «Si Jonathan está ahí, no lo dejaré solo». El herrero asintió, el rostro endurecido por el dolor. «Ese muchacho siempre quiso probar que no temía a las leyendas, y ahora las leyendas lo han reclamado». Caminaron por horas hasta llegar al molino abandonado, el mismo donde, según las historias, el jinete había sido ejecutado. La estructura estaba en ruinas, cubierta de musgo, y el agua del río se deslizaba entre las piedras con un murmullo fúnebre. Van Ripper se arrodilló y tocó el suelo ennegrecido. «Aquí fue donde rodó su cabeza», susurró. De pronto, el aire cambió. El viento se detuvo y un suspiro helado recorrió el valle. El fuego azul volvió a encenderse, formando un círculo en el suelo.
Dentro de él, Jonathan Crane estaba de rodillas, rodeado por sombras que giraban a su alrededor como espectros sin forma. Sus ojos, antes humanos, ahora brillaban con un resplandor espectral. Katrina corrió hacia él. «Jonathan, resiste, no dejes que te consuma». Él alzó la mirada, la voz temblorosa. «No puedo. Él está dentro de mí. Cada vez que respiro, lo siento en mi sangre. Su ira, su dolor, su deseo de venganza». El herrero se adelantó, golpeando el suelo con su martillo. «Lucha, hijo, tú no eres él». Pero una carcajada retumbó entre los árboles. Una risa profunda, hueca, sin boca ni garganta. De entre las sombras emergió el jinete sin cabeza, ahora envuelto en fuego azul y ceniza. No llevaba su espada, sino una cadena forjada con eslabones ardientes. El viento giraba en torno a él como un torbellino infernal. Katrina gritó: «¡No te lo llevarás! ¡Su alma no te pertenece!». El jinete extendió la mano y las sombras se abalanzaron sobre Jonathan. Pero esta vez, él no gritó. Se puso de pie y el fuego de su pecho comenzó a brillar. «Si mi sangre es tu herencia», dijo con voz firme, «entonces también heredarás mi voluntad». El jinete se detuvo. El bosque entero pareció contener el aliento. Por primera vez, el espectro vaciló. Van Ripper murmuró asombrado: «Está resistiendo, está controlando al espíritu». Jonathan levantó las manos y el fuego azul que lo rodeaba comenzó a disiparse. El jinete retrocedió un paso y un rugido de furia sacudió los árboles. «Vuelve al abismo de donde viniste», gritó Jonathan. Una ráfaga de viento los lanzó a todos al suelo. Cuando Katrina levantó la vista, Jonathan y el jinete estaban fusionados en un solo resplandor. Una figura envuelta en fuego y oscuridad, mitad humana, mitad espectral. El cielo se abrió con un relámpago. El molino comenzó a derrumbarse y una última frase resonó entre el trueno y la niebla: «Uno de los dos debe permanecer y el otro desaparecer». La unión del fuego y la sombra. El bosque ardía con un resplandor fantasmal. El jinete avanzaba entre las llamas, su espada encendida con fuego azul, su furia desatada como una tormenta que no conocía fin. Jonathan apenas podía mantenerse en pie, pero algo dentro de él, una voz, un eco antiguo, le ordenó no huir. «No eres solo oscuridad», gritó Jonathan, «eres un alma perdida, y hoy encontrarás descanso». El jinete se detuvo por un instante. De su cuello vacío brotó un rugido que estremeció el valle. La tierra tembló, los árboles se inclinaron y una corriente de viento arrastró la capa del muchacho. Jonathan levantó el medallón, el mismo que había encontrado en la tumba profanada. El fuego azul se reflejó en él y por un momento ambos, hombre y espectro, se miraron en silencio. No había odio, solo un reconocimiento, una conexión. El viento cambió. Jonathan sintió que algo lo envolvía. El frío de la muerte, sí, pero también la calma de la comprensión. El jinete alzó su espada, pero en vez de atacarlo, la hundió en el suelo. Una onda de energía azul se expandió, haciendo que las llamas se apagaran una a una. La oscuridad comenzó a desvanecerse, el fuego del jinete se apagó lentamente y su armadura se quebró como ceniza llevada por el viento. En el aire, una voz profunda y lejana murmuró: «Finalmente, descanso». Jonathan cayó de rodillas, exhausto, mientras el medallón brillaba con intensidad antes de romperse en 1000 fragmentos de luz. La niebla empezó a disiparse, dejando ver el primer resplandor del amanecer. Y mientras el silencio regresaba al bosque, una sombra, ligera, casi humana, se inclinó ante él como agradeciendo su sacrificio. El jinete había desaparecido, pero Jonathan sabía que parte de esa oscuridad ahora habitaba en él. El amanecer del nuevo guardián. El sol comenzaba a asomarse por detrás de los árboles, bañando el valle en un resplandor dorado y tímido.
El bosque todavía olía a humo y lluvia, y las hojas caídas crujían bajo los pies de los sobrevivientes. Katrina se arrodilló junto a Jonathan, abrazándolo con fuerza. «Pensé que te habías ido para siempre», susurró, con lágrimas mezcladas de alivio y miedo. Jonathan se incorporó lentamente, sus ojos aún brillando con un resplandor tenue, mitad humano, mitad espectral. No me fui», dijo. «No del todo. Algo de él permanece, pero ya no me controla». Van Ripper y Thomas se acercaron, observando con cautela la marca que brillaba débilmente en su pecho. «Parece que la maldición ha terminado», dijo Van Ripper. «Pero algo me dice que Sleepy Hollow nunca olvidará esta noche». Jonathan asintió. «El jinete necesitaba paz y yo debía ofrecerla. Ahora su espíritu descansa y de algún modo parte de él vive en mí». Katrina tomó su mano. «¿Qué significa eso?». Él sonrió, un gesto sereno pero lleno de fuerza. «Significa que debo proteger este valle, ser su guardián». «¿Un guardián?», preguntó Van Ripper, con cierta alarma. «Sí», dijo Jonathan. «Ya no soy solo Jonathan Crane. Ahora soy la línea que une la luz y la sombra, la frontera entre lo vivo y lo muerto». De repente, un viento suave recorrió el valle, levantando hojas doradas, y en la distancia un galope solitario se escuchó, lejano pero firme. No era el jinete vengativo de antes, sino un recordatorio de que las leyendas no mueren, solo cambian de forma. Katrina miró a Jonathan comprendiendo su destino. «Entonces, Sleepy Hollow siempre tendrá un protector». Él asintió, montando su caballo negro, ahora más sombra que hombre, pero con los ojos llenos de humanidad. El sol se elevó sobre el valle, la niebla se disipó, y mientras Jonathan cabalgaba hacia el horizonte, la historia del jinete sin cabeza se transformó en una nueva leyenda, una de redención, valentía y misterio eterno. Los habitantes del pueblo nunca olvidarían esa noche, y cada vez que escuchaban un galope en la distancia, entre la bruma, sabían que el jinete sin cabeza no había desaparecido, solo había encontrado un guardián. El valle respiró silencioso, la leyenda continuaba. Si te gusta este tipo de video, no olvides suscribirte al canal de Leyendas del Pueblo. Dale like, comparte este video y además déjame saber en los comentarios qué otra historia te gustaría ver que yo aquí con gusto te la traeré. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima Leyenda del Pueblo.